Hola a todos y a todas. Hoy os voy a hablar de un artista alemán, Günther Demnig, y su gran proyecto, las Stolpersteine. Stolpersteine es una palabra alemana que designa una piedra en mitad del camino con la que puede llegar a tropezar el caminante. Son pequeños monumentos exhortativos en conmemoración, recuerdo de todas aquellas personas que fueron deportadas y asesinadas por los nacionalsocialistas. Consisten en pequeños cubos de cemento de unos 10 por 10 centímetros, donde en la parte superior hay una pequeña placa de latón doradas con la grabación de los datos básicos de aquella persona a la que se está conmemorando y recordando. En 1990, el artista alemán Günther Demnig comienza a mostrar interés por una conmemoración. Son los 50 años de la deportación de más de 1000 gitanos que vivieron en la ciudad alemana de Colonia. Estas personas de etnia gitana llamada Roma y Sinti eran considerados por los nazis de antisociales, igual que las prostitutas, los homosexuales, los alcohólicos, etcétera, etcétera. Fueron considerados como minorías racialmente inferiores. Se calcula que fueron asesinadas entre 200.000 y 500.000 personas. En realidad consistió en un ensayo nazi para las siguientes deportaciones generales de judíos que vinieron después. Demnig comienza a investigar en archivos y a consultar a aquellos testigos que pudieran todavía tener algún recuerdo de lo que sucedió. Es entonces cuando se da cuenta de que muchos de estos testigos no acaban de recordar exactamente qué pasó, no recuerdan los nombres de aquellas personas que fueron deportadas y que habían formado parte de la comunidad de la ciudad. Y es en ese momento cuando él decide que quiere devolverlas al lugar de donde no debieron de desaparecer. El último domicilio, el último lugar de trabajo, aquel lugar que pudiera estar vinculada a la persona en cuestión. Él comenzó a idear como un pequeño monumento, este cubo de cemento, adoquín, baldosa, con esta placa de latón con los datos básicos de la persona para que fuera identificada. Y su idea era que esta pequeña baldosa fuera colocada, que fuera insertada en el pavimento de la calle donde estuviera aquel último domicilio o lugar vinculado a la persona. Intenta integrar a las víctimas en el paisaje cotidiano y en la historia de sus pueblos y ciudades. Teniendo en cuenta que la muerte de las víctimas por los nazis tuvo un carácter masivo y semi-industrial, él quiere otorgar el protagonismo a cada una de estas personas y realiza cada pieza de manera manual e individualizada. Son piezas artísticas personalizadas para cada una de las víctimas del nazismo y son ubicadas en los lugares donde por última vez hubieran residido de manera voluntaria. Tras la guerra, muchas casas y calles quedaron completamente destruidas y se convirtieron en plazas, espacios públicos. Siempre buscará el lugar más próximo a esta última residencia. Colocará un adoquín hecho a mano con una placa de latón y la inscripción «Aquí vivió», «Aquí trabajó», «Aquí eligió la muerte». Muchas de esas personas se suicidaron antes de ser deportadas, seguido de sus nombres, fecha de nacimiento, de deportación o de muerte. A partir de entonces, el artista alemán comienza a desarrollar el proyecto Stolperstein. Al colocar el nombre de una única persona en una piedra, lo hace más visible y personal la tragedia. La primera Stolperstein que se colocó fue el 16 de diciembre de 1992, coincidiendo con los 50 años de la orden de deportación de los gitanos de Colonia. Esta primera piedra que encuentras en mitad del camino forma parte del adoquinado de la plaza del histórico edificio del Ayuntamiento de Colonia. Recordar a todos los asesinados por los nazis. Era un proyecto gigantesco, ya que en definitiva se llegarían a realizar y colocar 6 millones de piedras, para tener presentes a los 6 millones de víctimas del régimen nazi. Hasta el 2000 no tuvo el permiso de la administración de Colonia para la colocación de estas piedras. A partir de ese momento, el proyecto cogió mucha fuerza y se difundió por todo el mundo. Actualmente hay más de 60.000 Stolpersteine colocadas en más de 1.800 ciudades de más de 20 países europeos. Para la realización de este proyecto fue fundamental la investigación y los testigos, sobre todo de los familiares de las víctimas, y la recopilación de documentación, como la de los nazis que elaboraban para las deportaciones. La información que se buscaba principalmente era el nombre de las personas,
sus residencias, las fechas de nacimiento, de defunción, pero para poder conseguir todo esto se tuvieron que consultar archivos locales, registros de la propiedad, registros civiles, de las parroquias, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que destacar, en este sentido, la importancia de los datos aportados por familiares de las víctimas, que permitieron crear, a la vez, nuevos registros, y la colaboración fundamental del Banco de Datos del Centro de Memoria Yad Vashem en Jerusalén. Todos ellos han contribuido de forma esencial al desarrollo del proyecto y lo siguen haciendo, dado que no es un proyecto cerrado, sino que está en constante evolución y crea sinergias paralelas a los objetivos de su creación, documentales, libros, estudios. Los datos sobre las personas que fueron perseguidas, deportadas, asesinadas o prefirieron suicidarse ante la persecución que estaban sufriendo durante la época de la Alemania nazi se investigan por parte de distintas iniciativas ciudadanas, asociaciones, colegios, parientes y supervivientes. Los grupos perseguidos por los nazis incluyen judíos, gitanos, chinos, opositores políticos, miembros de movimientos de resistencia, homosexuales, testigos de Jehová y las víctimas de la eutanasia. Entre 1940 y 1941, unos 70 tarrasenses, combatientes republicanos, residentes o nacidos en Tarrasa, fueron enviados a diferentes campos de concentración nazi. De estos, 41 fueron asesinados. De los supervivientes, algunos volvieron a Tarrasa, otros prefirieron mantenerse en el exilio. Hubo más de 9.000 deportados republicanos españoles en los campos de exterminio nazis entre 1940 y 1945. Más del 60% no sobrevivieron a su cautiverio, fueron asesinados o murieron por enfermedades o por inhalación. Perdedores de una guerra en su país, una vez cruzada la frontera, fueron internados en campos de refugiados y, finalmente, entregados a las autoridades nazis. La mayor parte terminó en campos de concentración como el de Mauthausen, y la memoria de algunos de ellos está volviendo a sus calles y en sus barrios gracias al proyecto Stolperstein. El Ayuntamiento de Tarrasa, junto con el Memorial Democrático de la Generalitat de Cataluña, se ha comenzado a trabajar en este programa de Stolperstein. En 2021 se colocó el primer adoquín, la primera piedra. Aparte, en la página web del Ayuntamiento también podemos localizar unas fichas informativas realizadas por el Centre d'Estudis Històrics de Tarrasa, donde se recopila, se ha investigado un poquito la vida, la historia de esa persona que está representada en ese adoquín, en esa piedra. También podemos localizar un mapa interactivo donde podemos irlas localizando todas. Este vídeo ha tenido este objetivo de explicar estas piedras doradas, estos adoquines, estas baldosas que encontramos en mitad de la ciudad y que muchas veces parecen así, ¿no? Que están desapercibidas, pero que es importante pararse un momento, mirarlas bien y pensar en esa persona. Espero que si las veis recordéis un poco la historia y nada, pues hasta la próxima. Adiós.